Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy nos encontramos ya en nuestra quinta clase, ya de calidad total. Y el tema de este día va a ser cultura organizacional y cultura de servicios. Vamos a ver una presentación. Espero que les guste. Es una presentación muy breve. Entonces, permítanme tantito. Un minuto. Ya. Ok. Listo. Bueno, como les comentaba, el tema de hoy se llama cultura organizacional y cultura de servicios. La primera pregunta que, pues, obviamente nos haríamos sería, ¿qué es la cultura organizacional? Bueno, la cultura organizacional tiene que ver, sí, con el conjunto de creencias, valores, actitudes y tradiciones de los miembros de una empresa. Fíjense, importante, ¿eh? Creencias, hábitos, valores, actitudes y tradiciones. ¿Ok? Porque obviamente estos valores, estos hábitos, estas creencias van a ser lo que caracterizan una empresa y la van a distinguir de una con respecto a la otra. ¿Sale? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Obviamente, esta cultura organizacional tiene ámbitos de actuación. ¿Qué significa esto? Que obviamente tiene un ámbito interno que tiene que ver con la relación empresa-trabajadores y obviamente esas relaciones internas, cómo se llevan a cabo, cómo se resuelven los problemas con los conflictos, ¿ok? Y obviamente también tiene que ver con políticas de bienestar. Cómo, digamos, los miembros de la empresa, de la organización, pueden en determinado momento ascender a puestos mayores de mayor responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Obviamente a tener un mejor sueldo o mejores prestaciones. Obviamente también ese clima interno, ese ámbito de actuación interno, tiene que ver también con el clima laboral. Ustedes saben que el clima laboral es fundamental. ¿Para qué? Para la producción y la productividad. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ese ámbito de actuación no nada más se queda en el ámbito interno, también en el ámbito externo. ¿Qué significa esto? Es la relación de la empresa con el exterior. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros hablamos de la relación de la empresa con el exterior, nos estamos hablando también de la actitud social. Déjame decirte que aquí en este caso, vamos a poner un ejemplo en el grupo Bimbo. Ustedes saben que la actuación social que tiene el grupo Bimbo pues es muy significativa, porque ellos tienen políticas, obviamente, también de cuidado del medio ambiente, que tiene que ver con la actuación social. Ellos nos hablan de que sus productos o los empaques de sus productos se degradan en un tiempo determinado y no los cientos de años que dura, digamos, una bolsa de plástico común. O ellos nos hablan también de la distribución de sus productos en carros eléctricos que obviamente reducen la contaminación. Bueno, ¿estás de acuerdo? Entonces, ese ámbito externo, digamos, de esta empresa, pues obviamente tiene que ver la relación del exterior ¿con quién? Con la empresa, ¿no? Bueno, y la imagen corporativa. La imagen corporativa yo creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que te identifica. Yo creo que todas las personas, hasta los niños, pueden identificar fácilmente cuál es el camión de Bimbo, ¿no? O quién es el empleado de Bimbo. ¿Por qué? Pues por su uniforme, por la forma en que habla, en fin, ¿sale? Vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles son los componentes básicos de la cultura organizacional? Obviamente esta cultura está regida por normas, ¿estás de acuerdo? Esas normas obviamente son, digamos, un ejemplo, ¿no? La vestimenta, el código de conducta, ¿estás de acuerdo? Obviamente esa cultura organizacional es, digamos, fija ciertas normas que obviamente todas las personas que pertenezcan a ella la deben de cumplir. Obviamente también, claro, hay una estructura de poder o de liderazgo que obviamente está determinado así fehacientemente, ¿no? Digamos, en el caso del grupo Bimbo, que era el que estábamos hablando, pues esta cultura organizacional, a final de cuentas, surge a partir del fundador, que era Lorenzo Cervetrige, ¿no? Bueno, obviamente también existen relaciones, esas relaciones verticales o horizontales, obviamente que distribuyen, obviamente, la cultura organizacional dentro de la empresa, ¿no? Y obviamente también todo esto está fundamentado en ¿qué? En los valores de la empresa. Esos valores que a final de cuentas la identifican y que tiene que ver mucho
con la conducta, perdón, con el código de conducta de los trabajadores. ¿Estás de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de la cultura organizacional? Decíamos hace rato, ¿no? Una, lo más importante es crear diferencias entre una organización y las demás. ¿Estás de acuerdo? Eso es algo muy importante, que la gente sepa quién es quién. ¿Sí estás de acuerdo? Transmitir un sentido de identidad a los miembros que pertenecen a la organización. Déjame decirte que eso es fundamental, ¿no? Las personas se deben de sentir, obviamente, a gusto, se deben de sentir orgullosas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, obviamente también facilitar la generación de un compromiso. ¿Estás de acuerdo? Con algo más grande que el mero interés individual. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, yo voy a trabajar en esta empresa, pero no nada más por lo que me pagan, sino por, obviamente, el sentido de identidad que a mí me da. ¿Por qué? Porque me representan mis valores. ¿Estás de acuerdo? Bueno, y obviamente nos da una estabilidad en el sistema social. Ok. Ahora vamos a pasar, ¿qué es una cultura de servicio? Esto es algo muy, muy importante, fíjense, ¿eh? ¿Por qué? Porque obviamente todas las empresas en esta nueva economía del siglo XXI, obviamente están enfocadas ¿a qué? A una cultura de servicios. ¿Estás de acuerdo? Lo comentábamos ya anteriormente porque decíamos muchas empresas están fabricando los mismos productos, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia está en el servicio. A final de cuentas es ahí donde obviamente el cliente va a decidir si sí o si no. ¿Vale? Ahora, esta cultura de servicios está orientada a la satisfacción del cliente mediante una atención esmerada y efectiva por parte de los miembros de una organización en un marco de respeto y de justicia, fundamental. Hacia valores de la organización, aquí ya entra la cultura organizacional, orientados tanto hacia ese cliente como a los miembros del grupo u organización. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya estamos viendo aquí cómo se están entretejiendo una cultura organizacional que a final de cuentas nos da las bases. ¿Para qué? Para asentar una cultura de servicios y que a final de cuentas las dos están altamente correlacionadas. ¿Ok? Bueno, algo muy importante, ¿eh? Cuando estamos hablando, ¿sí?, de una cultura de servicios y estamos hablando de la atención del cliente, tenemos que identificar a dos tipos de clientes. Uno, que es nuestro cliente interno. ¿Y quién es ese cliente interno? Pues es el que está dentro de la empresa, que es cada trabajador. ¿Sí? Cada trabajador es un cliente. Y obviamente, vamos a decir en este momento que también se vuelve un cliente, también se vuelve un proveedor, porque, digamos, en una planta, digamos, de producción, ustedes saben que la división del trabajo está muy, muy determinada, y obviamente el que termina una pieza, pues obviamente se la pasa al otro, y se vuelve un proveedor, ¿estás de acuerdo? Y obviamente el otro se convierte en su cliente. ¿Sale? Y obviamente también tenemos clientes externos. ¿Quiénes son esos clientes? Pues obviamente las personas que no pertenecen a la empresa y solicitan satisfacer una necesidad. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces, cuando hablamos de política, ¿sí?, de calidad, ¿sí?, estamos hablando de que esa política de calidad o va a tener dos ejes fundamentales: la cultura organizacional y la cultura de servicio. ¿Bien? Bueno, algo muy importante, y en la actualidad muchísimas empresas lo están llevando ya a cabo, que es basar esa política de calidad total a algo que se llama el triángulo de servicio. ¿Y qué significa eso del triángulo de servicio? Pues obviamente, fíjense, fijar los tres grandes rubros: las estrategias de la empresa, obviamente los recursos, y estamos hablando de recursos, digamos, materias primas, todo eso, con la gente, con el capital humano. Y todos ellos, ¿para qué? Para resolver o para atender ¿a quién? A nuestro cliente, ¿sale? Que es el factor fundamental. Bueno, compañeros, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase y posteriormente pues estaremos platicándolo ya en nuestra sesión de videoconferencia. Muchísimas gracias.